Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Compartimos hace un ratito nada más la entrevista que el intendente Pablo Zurro brindó en un medio de alcance nacional que tiene que ver con varios temas, donde puntualmente hizo varias referencias al sector rural. Por un lado, la producción en general, hablando de la necesidad de intervenir los mercados, pero por otra parte también mostrándose orgulloso de no haber asistido jamás a las exposiciones rurales locales, hablando en términos bastante burdos de las diferencias ideológicas y lo que no podría soportar de los discursos en esos eventos. Vamos a hablar porque inmediatamente surgió un comunicado de la Mesa de Enlace Local respecto de estos dichos y, por supuesto, la sociedad rural está acompañando con su firma esta nota. Está en línea el presidente de la Sociedad Rural de Pehuajó, Lucas Semper, con él vamos a hablar. Lucas, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Andrea, buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Qué bien habíamos hablado en la última nota del aniversario. No, diciendo justamente que a nivel local estaba todo bien. Sí. Pero bueno. Hoy es lo que nos toca. Hoy ni tanto, no sé por dónde empezar, pero en principio, y yendo a lo general, el intendente habló de una necesidad de intervenir directamente todo lo que es el mercado, no solo de granos, sino también de carnes, en esta nota dura para el sector. La verdad que sí, sorprendido. Bueno, el viernes me encontraba en el campo, en el momento de agarrar señal, me estalló el teléfono. Pero bueno, no era para menos. Empezando primero, bueno, por esta idea que tienen de intervenir tanto el mercado de granos como de carnes, algo que ya ha fracasado en el pasado, fracasó hasta en el gobierno de Cristina, con los ROE y Moreno. Sinceramente, cuando algo lo terminás haciendo vos mismo, fracasó en todo el mundo, y lo quieran volver a hacer, es cuando uno se queda sin palabras y decir, ¿por qué vamos por el mismo camino? Uh-huh. Creo que hoy, si bien es verdad, la carne, digamos, está tomando valores altos, ahora bien, el resto de los productos de la canasta básica también. Uh-huh. Y cuando hablamos de canasta básica, sí, de la mayoría de las cosas que estamos hablando son de alimentos. Ahora, en todas las campañas y todas las fuerzas políticas siempre hablan de sacarle el IVA a la canasta uh-huh. básica, algo que de un golpe te bajaría entre un 20 y un 30%. ¿Por qué entre un 20 y un 30? Porque si bien el IVA es el 21%, esto se va multiplicando a pasar de la cadena. Uh-huh. Algo que te resolvería casi de forma inmediata, de bajarte un 30% hoy todos los productos, ¿no? Uh-huh. Creo que la forma en que lo harían tampoco sería la mejor, porque muchas veces ponen o gente que no es idónea. Normalmente sabés que cuando hacen estos tipos de organismos ponen amigos, gente que le deben favores, después se presta para mercados paralelos, se presta para coimas. En la época de Moreno, los ROEs tenían un valor, había frigoríficos que exportaban igual, o eran amigos del poder, o tenían participaciones. Entonces, eso es lo que no terminamos queriendo que pase. Uh-huh. Pues, tengamos en cuenta que cada una de las empresas que está administrada por el gobierno dan pérdida y tienen muchos más empleados que el resto de una empresa que compite contra ellos. Tomemos como la más grande, como, no sé, YPF y Aerolíneas. Uh-huh. Cualquiera de las dos quebraría inmediatamente si no fuera bancada por el gobierno. Y me quiero hacer más hincapié sobre todo con YPF. Cuando se expropió, en el discurso que se hizo en ese momento, que se decía, vamos a tener soberanía energética, no vamos a pagar los precios internacionales del combustible, en un año subió un 70%.
en lo que va del año subió un 28%. Esto indefectiblemente se traslada a todos los costos. O sea, una de las cuencas lecheras más importantes que tenemos es Trenquelauquen, donde está la Serenísima. La leche de ahí se traslada a Moreno, donde hay 320 kilómetros de haber, y de ahí vuelven los productos elaborados para acá. Algo que vos decís, no tiene sentido trasladar todo esto, bueno, pero aparte de eso, el combustible que se gasta en el camino con todo el costo que le sumás al producto. Y esto se da en todos los productos que se comercializan en el país, en todos los rubros. Pero bueno, principalmente en lo de primera necesidad, que creo que es lo que hoy más nos está preocupando, porque hay mucha gente que, digamos, no está pudiendo cumplir con la canasta básica elemental. Decías, ¿te sorprendió el tono, el contenido, el mensaje? Digo, ¿qué es lo que más sorprende de estos dichos del intendente? Si bien, como ya lo habíamos hablado antes, el tema de la intervención es algo que al partido gobernante siempre le fue una herramienta, si se quiere. ¿Qué es lo que más te sorprende? Digamos, porque yo siempre, y creo que no solo en forma particular, sino desde la rural, cuando tenemos la posibilidad de destacar algo que está bien hecho, lo hacemos, y cuando tenemos que marcar algo que nos parece que no lo está, también lo hacemos. Había logrado algo excelente en una reunión, o sea, de poder bajar las tarifas, o sea, tomando Pehuajó como zona fría y demás, una noticia que es muy buena también, no solo para el bolsillo, sino para todo el partido. Y redoblar la apuesta con estos temas, y sobre todo creo que por lo cual nos vimos obligados a sacar este comunicado, y esta vez salió como mesa de enlace, algo que si vos te ponés a pensar, salió Sociedad Rural Argentina junto con Federación Agraria, algo que normalmente parece que estar en las antítesis, y nosotros en el medio. La verdad, la falta de respeto, el hecho de seguir hablando de gorilas, oligarcas, con el contenido que sabemos que tienen estas palabras, si bien, digamos, no son lo que uno considera malas palabras, pero sabemos la connotación que tiene esto. Entonces, en este momento decir, bueno, acá se terminó la ideología y ya se pasó a la falta de respeto. O sea, podemos tener diferencias en visiones, en valores, en metodologías, pero ya cuando pasamos la línea de respeto, ya creo que es un punto en donde tiene que haber una inflexión y decir, bueno, no, señores, hasta acá. Después, la verdad, pueden seguir tomando las medidas que correspondan, o sea, que ellos crean que correspondan, ¿no? Nosotros, la verdad, lo que le pedimos es, señores, siéntenos en la mesa antes de tomar estas decisiones. ¿Por qué? Porque le vamos a marcar de dónde salen los números, ya que quizás, no sé, están mal informados, y suelen estar mal informados. Ayer el intendente también en esa reunión dijo que la empresa de Blanco Villegas tenía 5 empleados, de los cuales había algunos negros. Primero, si hay alguno negro, creo que hasta él mismo como funcionario público lo debería denunciar, ¿no? Ahora, yo te puedo aseverar que tiene 22 empleados. Tiene 17 personas que trabajan en ganadería y 5 que trabajan en agricultura. De cualquier forma, supongamos que no tuviera ningún empleado y que es una estancia que debe tener, no tengo presente hoy, pero no sé, 10, 12 mil hectáreas. Ese trabajo alguien lo hace. O sea, si no son empleados de forma directa, son de forma indirecta. O sea, yo puedo tomar la decisión de comprar un tractor, comprar una sembradora y tomar un empleado para que siembre, o sembrarlo yo arriba del tractor. O puedo a un contratista decirle, vení, sembrame, te pago por ese servicio. O sea, no quiere decir que las hectáreas estén improductivas, no quiere decir que no derrame o no reinvierta en el partido. O sea, la verdad es que la cantidad de empleados es un número, son decisiones
estratégicas, gerenciales, de decir, quiero tener empleados o no, pero los labores hay que hacerlo igual. Así que sinceramente nombrar, quizás bueno, es fácil, Blanco Villegas se asocia con Macri, se asocia con un montón de cosas, pero yo, digamos, esto después no quiero que se siga trasladando a otras empresas del partido. Hay otras empresas muy grandes, que tienen superficies muy grandes, y que hay pueblos enteros que viven gracias a eso. Estancia Magdala es un caso. Y bueno, por otro lado, o sea, seguimos haciendo siempre hincapié en eso. Pero bueno, volviendo al tema anterior, digo la mala información que tienen, por ejemplo, en febrero creo que hablamos que estaban por cerrar la exportación de maíz porque decían que con el stock que teníamos no llegábamos a la cosecha. Con los datos propios del Ministerio de Agricultura se llegaba bien. Se los mostramos, se los recontra demostramos, no se cerró, se controló y se llegó perfecto. O sea, pasó lo que les dijimos. Y en esto va a pasar lo mismo. Si quieren hacer algún tipo de regulación, por ejemplo, recién decía en otro medio el hecho del desposte que se tiene pensado hacer para el año que viene en cuanto a la entrega de carne. Hoy se entregan por medias redes, el año que viene se va a entregar por cuartos. ¿Por qué? Porque hay muchas partes del animal que no se exporta. Eso, la verdad, es que si las partes, o sea, el gobierno y los frigoríficos se sentaran a hablar, diga, déjame exportar esto a precios internacionales y lo otro te lo vendo mucho más económico. Claro. Algo sencillo que lo sabemos todos. O sea, la verdad es que, por ejemplo, el asado, que es algo que nosotros lo apreciamos tanto, no se exporta. Entonces, ¿por qué lo vamos a pagar a precios internacionales? Lo cual es mentira, también no lo pagamos a precios internacionales. O sea, si uno toma los valores que se pagan afuera, la carne es imposible de comer. En Argentina, en dólares, la carne es la más barata del mundo. El problema es que la moneda nuestra no vale nada. El problema es la inflación que tenemos. La inflación hoy interanual es del 60%. Y este gobierno se quejaba de que la de Macri creo que dio 53. Bueno, ya le están ganando. Y es un problema que no tiene, al menos los 120 países más importantes del mundo no lo tienen. Es más, hay algunos que tienen desflación. Entonces tenemos problemas que no existen en el mundo. Y es un problema gravísimo, no es un problemita menor. No es que tenemos una inflación del 0, algo. O sea, cualquiera de nosotros viaja a otro lado y le pregunta, ¿cuánto es la inflación acá? Y es un dato que no lo tienen ni idea. Claro. ¿Cuánto está el dólar? Hay gente que no tiene ni idea. Y vos querés pagar, no sé, en Brasil, querés pagar en dólares y decís, no, dame reales mejor. O sea, prefieren su moneda a la extranjera. Acá vos vas a un negocio y le decís, dame dólares, echan el resto de la gente y te atienden a vos. ¿Pero por qué? Eso es desconfianza en la moneda nuestra. Claro. ¿Qué ha pasado a lo largo de todos los años y la sucesión de gobiernos? O sea, no es contra este gobierno puntual. A mí muchas veces me llama la atención que, digamos, por decirlo alguna idea, macristas me llaman kirchneristas y los kirchneristas me llaman macristas. Nos pasa igual, pero por otras razones. Es que cuando uno es crítico, no le gustan las críticas. Por eso también es que puede ser que el intendente no haya ido él en forma particular, porque yo le aseguro que, digamos, si va, nunca a nadie le va a faltar el respeto. ¿Sí le podemos marcar cosas con las que no estamos de acuerdo? Totalmente. Si hubiese ido en el 2008, cuando tomó la postura de estar del lado del gobierno y no del campo, en un partido en el que más del 50%, según datos del Banco Provincia, o sea, el Banco Provincia te dice que más del 50% de la economía del partido se mueve directamente a través del campo.
Indirectamente yo creo que debe ser un 20% más. O sea que calculemos que un 70% de la economía se mueve a través del campo. Entonces, en ese momento, sí, quizás el discurso hubiera sido fuerte. Ahora, fuerte no quiere decir en ningún caso que va a faltar el respeto. Ni tampoco se hubiese agarrado trompada, como él dice, porque para pelearse hace falta 2 personas, y de nuestro lado nunca va a encontrar esas personas. Salvo que nos veamos, como en este caso, que nos faltan al respeto. No por una cuestión ideológica, sí por una cuestión de falta de respeto. Por eso también iba a preguntarte, digo, el agravio directo a la sociedad rural local, en este caso, habló del orgullo de no haber asistido jamás a una fiesta de la rural por cuestiones ideológicas, y dijo que de asistir podría haber terminado, lo dijo bastante más vulgarmente, pero digo, podría haber terminado a las trompadas. Digo, uno está acostumbrado a que el intendente de Pehuajó no es de lo más diplomático a la hora de hablar, pero a 14 años de gobierno, hablando de gobierno para todos los pehuajenses, es lo mismo Mitre y Alem que los pueblos, y ese tipo de discursos, el amor vence al odio, hablar en estos términos, yo creo que esto hoy sí sorprende. Sí sorprende, es una verdad a media. Ahora justamente cuando me decía el amor vence al odio, me hace acordar a un amigo que fue secretario de producción y que fue en representación de la municipalidad a la exposición rural. O sea, no fue el intendente en forma particular, pero sí mandó un representante que era el secretario de producción en ese momento. También, y creo que podemos agarrar grabaciones viejas, de que cuando pasaba la exposición se le agradecía a a la municipalidad que había colaborado de cierta forma. Muchas veces nos arreglan los caminos internos, el hecho del retiro de residuos, el año pasado no, el anteaño, también nos dio gente para mantener limpio el predio. Digamos, esa colaboración tiene que estar. Recordemos que la exposición rural es el evento, desde hace años, no gubernamental, más importante que se da en el partido. Entonces, yo creo que a partir de eso, el intendente debería ir, por solo hecho de ir ahí. Ahora, por ahí podés ir a dar una vuelta, no sé, el domingo, que ya se hizo la inauguración, podés ir a dar una vuelta el viernes, pero debería estar presente. Ya son cuestiones que nosotros, o sea, te lo digo hoy, pero por protocolo siempre se invita al intendente, al gobernador y a todos los legisladores de la 4ª sección electoral, sea la bandera política que sea. O sea, eso es una cuestión que se mandan las cartas siempre. O sea, después de ahí está en uno ir o no ir, ¿no? Claro. Pero bueno, en eso la verdad es que lo vemos lamentable. Y ya te digo, creo que lo único que nos forzó esta vez es el hecho de seguir hablando de oligarquía, de gorilas y demás, con todo el peso que tienen estas palabras. Lo demás, creo que no es discutible. La verdad que no, en otro medio también, la otra vez habló el expresidente Carvapo, gracias a la Berry, que es contador. En mi caso soy licenciado en Administración de Empresas, o sea, me recibí en la UBA, de Economía tengo varios conocimientos. Te diría que no es discutible en forma económica, pero bueno, tomémoslo como sí, pero qué mejor sentar a las dos partes a hablar. Y tomar una mejor decisión entre todos. Yo la verdad es que creo que, y sobre todo en estos momentos que lamentablemente estamos viviendo, que son también exógenas, o sea, como es exógeno el precio internacional de los commodities, es exógena la pandemia. O sea, viene de afuera, nadie la pensó, nadie la quería, pero está. Y en estos momentos, donde más codo a codo tenemos que estar, estamos discutiendo estas cuestiones. O sea, estamos dividiendo, seguimos agrandando esa famosa grieta. Creo que no es el momento ni el lugar.
Lucas, te agradecemos muchísimo por toda la información y bueno, estaremos atentos a todo lo que vaya ocurriendo. Realmente ayer también las redes sociales explotaban de opiniones, sobre todo y más allá de los contenidos que son criticables, las formas en las que el intendente habló de parte de la sociedad pehuajense y de parte de lo que es el sustento económico de ciudades como las nuestras. Así que bueno, agradecerte y quedar a disposición como siempre. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y bueno, creo que una vez más te tengo que decir, ojalá que en algún momento tengamos que hablar por cosas más interesantes, más lindas, que les sirvan no solo a los productores, sino al partido. Quizás, por ejemplo, también algo que se le puede, no sé si reprochar, pero remarcar al intendente, es decir, vino el gobernador, no hubo ninguna entidad del campo que estuvo citada a reunirse. Sinceramente, yo la verdad esperé hasta el último momento, digo, bueno, a último momento hasta no sé si iría por una cuestión de decir, de última me invitaron. Pero después, bueno, ahora que tuve la oportunidad de hablar con, digamos, con las otras entidades, este comunicado lo firmó Sociedad Rural Argentina, un delegado, Federación Agraria, nosotros que, digamos, somos Sociedad Rural de Pehuajó, estamos Ariada Carvap y ACRA, y la otra entidad es Coninagro. Coninagro no es que no firmó porque está en disidencia, sino que no tiene representante en el partido de Pehuajó. O sea que lo firmó la mesa de enlace completa. Y creo que, si uno se pone a pensar, creo que la Sociedad Rural de Pehuajó es la única entidad, y sabemos la envergadura que tiene 80 años, y el peso específico que tiene, que no ha recibido ningún subsidio durante el gobierno del actual intendente. Entonces creo que esas cuestiones también tienen un por detrás, ¿no? ¿Es un pase de facturas este tipo de posturas? Sinceramente no sé, pero creo que, digamos, no sé si por una cuestión, ya te digo, de decisión del intendente o del gobernador, del hecho de haber dicho, bueno, no me quiero juntar, pero creo que si uno va a un lugar donde por datos del mismo Banco Provincia, y esto lo tengo, digamos, en un paper propio del Banco Provincia, del Consejo Consultivo que tiene toda la región noroeste, el 70% de la producción de la economía, del circulante, está atañada al campo, y vos no te reunís con el campo, porque fueron digamos, porque te van a decir, fuimos a Girasole de Plata, que es el campo. Es una industria y agarrémoslo con pinzas si representaría el campo o no. Pero digamos, tampoco es que se habló de temas vinculados al campo. La verdad es que yo creo que, o sea, en principio lo tomo como un desprecio, pero la verdad es que también me da que pensar de decir, creo que somos el sector más importante. Nos podrían haber citado como mesa de enlace, podrían haber citado a otra entidad, si es que no se sienten cómodos con la sociedad rural. Es más, muchas veces cuando nos hemos reunido, me ha tocado hablar con el intendente, bueno, con su secretaria privada, y decir, che, trata de que tal persona no venga o no, porque tengo un problema personal. Bueno, totalmente de acuerdo. La idea es de que nos sintamos lo más cómodo posible. Y hasta es entendible. ¿Por qué? Porque vamos a generar una fricción de entrada. Vamos con lo mejor que tenemos, con la mejor predisposición. Y la verdad es que, bueno, aún a pesar de todo, quiero que sepa que, digamos, que seguimos estando a disposición, que seguimos para ponerle el hombro no solo a esta pandemia, sino a toda la situación económica en la cual estamos viviendo, pero creo que debíamos y nos veríamos, tal como dice el comunicado, obligados ética y moralmente a ponerle un freno, porque creo que sabemos la connotación que tienen esas palabras,
y en un momento siempre intendente decía sociedad rural. Y muchas veces cuando dice sociedad rural, yo digo, se puede interpretar como que habla de la sociedad rural argentina, sí. A la cual el gobierno siempre está mucho más, no sé, en forma confrontado, digamos, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, esta vez quedó claro que lo que se estaba hablando era la sociedad rural de Pehuajó, así que por eso es que salimos con este comunicado, ¿no? Lucas, ¿hubo condicionamientos del intendente cuando tuvieron reuniones para que ciertas personas no asistan? Eso, digo, interpreté eso y me sorprendió. No son condicionamientos, sino que, digamos, sí, siempre se intercambian, primero, de acuerdo al tema que tenemos que hablar, hay gente que conoce más o conoce menos. Sí. Quizás lo mío son más los números y la parte económica. Tenemos a Lucas Fernández Long, que bueno, es ingeniero civil, entonces todo lo que es relacionado a caminos y a canales, tratamos de que vaya él por una cuestión de conocimientos propios, ¿no? Cuando se sienta contra otro ingeniero va a poder hablar el mismo idioma. Cuando tenemos que hablar con temas de ganadería, bueno, llamamos a algún o cabañero o alguien que tenga mucho ganado en que esté relacionado con esto, y lo mismo nos pasa con algún agricultor. Entonces, de acuerdo al tema, y sobre todo cuando tuvimos la primera reunión, digamos, cuando se cortó la relación entre el municipio y la sociedad rural, quizás recuerdes, fue en el diario, creo que sacaron 4 hojas completas, una contestándole, que fue después de un discurso en la rural, justamente, contestándole a ese presidente de la rural, y creo que, bueno, después de eso ya no hubo relación. Cuando asumo yo, creo que una de las primeras metas que tuve era retomar esto. Yo creo que deberíamos tener el esfuerzo de poder retomar esa relación. Entonces, una de las cosas que dijimos hasta dentro de nosotros mismos de la comisión, de decir, bueno, que no vaya la persona justamente con la que tuvo el último enfrentamiento. Y se acordó de esa forma, pero no hubo un condicionamiento. Es más, en otras reuniones sucesivas, que venga quien quiera, nos dijo, pero yo creo que, bueno, justamente en la primera, creo que era la mejor decisión, bueno, que esta persona no concurre, ¿no? Lucas, muchísimas gracias como siempre por toda la información y quedamos a disposición. No, por favor, muchas gracias para ustedes y bueno, te reitero, sinceramente me gustaría estar hablando de otros temas, pero bueno, lamentablemente el día a día y este tipo de noticias son las que nos terminan poniendo en contacto. Lo mismo digo y ojalá sea por otra cosa la próxima. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Que tengas buen día. Hasta luego. Gracias igualmente. Hasta luego. Bueno, el malestar está y es claro. Más allá de los contenidos y de la intención de aplicar medidas que ya no funcionaron en otros momentos, incluso cuando en el gobierno había mucha de la gente que está en el gobierno actual, lo de oligarcas, lo de gorilas, estos términos que utilizó el intendente, esta referencia, como decía recién Lucas Semper, a que siempre habló de sociedad rural como una guerra nacional que había con la sociedad rural argentina, pero en este caso dijo, nunca fui a la fiesta de la rural desde que soy intendente rural de Pehuajó. Molesta, enoja los términos, las formas y el contenido en el que el intendente se refirió al sector productivo de Pehuajó. Y esta aclaración, ¿no? Que decía, podemos tener diferencias, podemos pensar distinto, pero somos el sector que más mueve la economía y tal vez por una cuestión de respeto el intendente debería haber concurrido a las fiestas de la Expo Rural. De todas formas, nunca se hubiese agarrado a las trompadas porque para eso hacen falta 2 partes que estén dispuestas a faltarse el respeto.